Hola, bienvenido al canal. En este vídeo te quiero explicar cómo ha sido el envío del Club de la Semilla del mes de marzo. Este mes de marzo estamos todos a tope haciendo semilleros y es que hay que preparar ya el huerto de verano. Por eso hemos querido incluir, como venimos haciendo los últimos 2 meses, muchas más semillas, muchas más variedades en cada uno de los envíos del Club de la Semilla. Hemos enviado un total de 9 variedades y de hecho ha habido una de ellas que hasta última hora no hemos podido tenerla, por eso se nos ha retrasado este envío 2 días. Eso sí, 2 días para que todos los socios y socias pudieran tener una variedad más. Además, a partir de ahora los sobres del Club de la Semilla tendrán un diseño distinto y esta última variedad que hemos añadido este mes ya la hemos ensobrado en ese nuevo diseño. Hay que acabar de ajustar alguna cosa para que el mes que viene ya vayan todos perfectos e iguales, pero estamos muy contentos, la verdad, con esta nueva imagen que van a tener nuestros sobres de semillas. Así que empiezo explicándote esta última variedad que hemos podido añadir a última hora. Se trata de la berenjena Thai Lavender Frog Egg. Es una variedad que igual te suena porque la cultivamos el año pasado aquí en nuestro huerto. Se trata de una berenjena extremadamente productiva, probablemente una de las más productivas que hemos cultivado hasta el momento. Como su nombre indica, tiene origen tailandés y los frutos tienen el tamaño de una pelota de ping-pong, más o menos unos 2, 3, 4 centímetros de diámetro como mucho, y son de un color precioso, un lila con tonos más blanquecinos, casi rosáceos, un poco, bueno, una berenjena que sin duda enamora. Nos ha gustado mucho porque te permite comerla de un solo bocado. Por eso es ideal, por ejemplo, para hacer brochetas. Su piel puede comerse perfectamente. No son unas berenjenas amargas. Eso sí, conviene que las cosechemos bastante pronto porque enseguida empiezan a hacer semillas en el interior. Y por si todo esto fuera poco, es una planta que nos ha aguantado muchísimo el frío. Era noviembre, incluso diciembre, y la planta seguía produciendo y podíamos continuar cosechando berenjenas. Aunque en nuestro caso prácticamente toda la cosecha ha sido para guardar semillas y destinarlas al club. La siguiente variedad de la que te quiero hablar es el maíz morado de Perú. Se trata de una variedad muy popular entre los peruanos. Tiene origen en los Andes y es una variedad muy antigua. Se tiene constancia de unos restos cerámicos en yacimientos arqueológicos que probablemente lo que haya representado en ellos sea justamente esta variedad. Y esos restos tienen nada más y nada menos que 2000 a 2300 años de antigüedad. Todas las semillas, pero incluso el centro de la mazorca y algunas partes de la planta se van coloreando de tonos violetas, un violeta muy oscuro, prácticamente negro, y esto se debe a la gran concentración de antocianinas que contiene este maíz. La antocianina es un polifenol que probablemente te suene porque es el polifenol que hace que el vino tinto tenga ese color y también al que se le atribuyen un montón de propiedades, empezando por su alta acción antioxidante. Con él podemos hacer un montón de elaboraciones distintas. Conviene esperar a que sus semillas estén completamente secas antes de cosecharlo. Y una vez lo tengamos en la cocina, podemos hacer, por ejemplo, la típica mazamorra peruana, un postre delicioso con un color muy bonito. O, por ejemplo, una chicha morada, que es una bebida facilísima de hacer y muy refrescante para el verano. Es fácil también convertir los granos en harina.
y con esa harina ya podemos hacer muchísimas elaboraciones, desde panes a bizcochos, dulces, o los más atrevidos podrían nixtamalizarlo, que es un proceso que ya hemos explicado en un par de vídeos, es muy sencillo, y a partir de ahí elaborar, por ejemplo, unas tortillas de maíz, eso sí, de color morado. Es una variedad muy productiva y una de las cosas que me gusta mucho es que el centro de la panocha también queda de ese color oscuro, y eso quiere decir que la podemos utilizar para extraer el pigmento, extraer esa antocianina y colorear otros platos. Esa parte que normalmente desechamos del maíz, en este caso también nos sirve. En casa, por ejemplo, hemos elaborado alguna vez una chicha aprovechando solamente esta parte que, ya te digo, generalmente descartamos del maíz. Y ahora otra variedad que esta me hace muchísima ilusión compartirla. Se trata de una soja del tipo edamame. En este caso es la variedad Shiba, originaria de Japón, de porte pequeño, muy robusta, extremadamente resistente y además es súper productiva. Y es que nos parece que empezar por una variedad tan segura como esta era una buena idea, ya que el cultivo de soja es algo poco habitual en nuestros huertos. Me parece que las sojas tipo edamame son una alternativa muy interesante para el cultivo doméstico, porque sucede algo similar que con los guisantes tirabeques. Al consumir también la vaina, o en este caso la acabamos desechando, pero la cocinamos los edamames con la vaina, aprovechamos muchísimo más. No necesitamos tantísima cantidad de semilla para poder prepararnos un plato de edamame. Por eso, con unas pocas plantas podemos asegurarnos unas cuantas comidas. Es muy conocido que las leguminosas forman una asociación en las raíces con unas bacterias del género Rhizobium que les ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico. Solemos pensar que por sembrar una leguminosa en un lugar del huerto, ese fenómeno se va a producir, pero en realidad esta asociación es muy específica. Una especie en concreto de leguminosa se asocia con una especie en concreto del género Rhizobium. Y aunque mucha gente no lo sabe, cuando plantamos una leguminosa no tiene por qué haber esa especie de Rhizobium que necesita en nuestro suelo. Es probable que algunas veces esas plantas lo encuentren. Por ejemplo, podrías tener el Rhizobium para el guisante y para las judías, pero a lo mejor en tu huerto no hay el Rhizobium necesario para las habas. En caso de que la planta no encuentre su Rhizobium específico para poder asociarse, simplemente absorberá nitrógeno del suelo como cualquier otra. Y claro, con un cultivo como la soja tan poco habitual aquí en nuestros huertos, nos temíamos que no se encontrara ese Rhizobium en prácticamente ningún suelo. Por eso lo que hemos hecho ha sido buscar la especie de Rhizobium que se va a asociar con esta soja, que nos ha costado bastante, de hecho la hemos encontrado en Suiza, y la hemos inoculado en las semillas. Así, este mes no solo estamos repartiendo semillas, sino que también, muy importante, estamos repartiendo adherido a las semillas una población de Rhizobium que va a venir genial para ese cultivo. Por eso, lo primero que quiero decirte, muy importante, es que no remojes las semillas. Es mucho mejor que las siembres directamente en el suelo, o bien, si quieres, también puedes hacer semilleros, pero en este caso evita hacer ese remojado previo. Para inocular esta bacteria lo que hicimos fue, primero de todo, informarnos sobre la dosis que necesitábamos. Nosotros compramos una bacteria que era muy pura, así que solo nos hacía falta 1 gramo por cada kilo de semillas. Como hemos repartido unos 5 kilos de semillas, pues necesitábamos 5 gramos.
Pero para aplicar esta bacteria a las semillas debíamos escoger un protocolo. Existen varias formas de hacer esto. Unas están más encaminadas a aplicar la bacteria directamente al suelo en el momento de su siembra, pero claro, ese tipo de protocolos no tienen en cuenta la adherencia a las semillas. Nosotros necesitábamos un método para hacerlo que nos asegurara que la bacteria se va a adherir a la semilla. Para conseguir esa adherencia, buscando bastante información, encontramos que una buena solución es utilizar azúcar. Así que pusimos unas 2,5 cucharadas de azúcar en 1 litro de agua y lo disolvimos bien. A continuación necesitamos también una fuente de aminoácidos y de minerales y de algunos otros nutrientes para que en un primer momento esa bacteria encuentre todo lo que necesita ahí mismo. Y para esto, algunos protocolos lo que sugieren es utilizar brotes germinados de leguminosas. En este caso escogimos brotes de soja germinados, porque nos parece que es mucho más apropiado, si esa bacteria es específica, utilizar justamente la misma leguminosa que luego va a colonizar. Así que un puñado de brotes de soja, lo trituramos todo junto, filtramos y añadimos por último las bacterias a esta mezcla. Agitamos bien, dejamos reposar un rato para que las bacterias se llenen de agua y entonces con un pulverizador y a capas muy finas lo fuimos aplicando sobre las semillas. La intención no era empaparlas, sino humedecerlas ligeramente. Por eso las colocamos todas en bandeja, aplicamos nuestra solución por encima con un pulverizador y las removíamos. Una vez se secaba la primera capa, hacíamos una segunda, tercera, cuarta y hasta 5 veces repetimos el proceso para asegurar que estuviera bien repartido y que todas las semillas contienen bacterias específicas para ellas. Al hacer todo este proceso se nos ha ocurrido que esto mismo podríamos utilizarlo para otros microorganismos. Tal vez en futuros envíos del Club de la Semilla podamos inocular semillas con otro tipo de microbiota que sea interesante para nuestro huerto, aunque no sea asociada concretamente con esa variedad. Así no solo estaríamos repartiendo semillas, sino también esos microorganismos tan interesantes. La siguiente variedad que hemos enviado, que también a nosotros es una variedad que nos gusta muchísimo, es la ocra burgundy. Sé que hay mucha gente que no la ha cultivado y también mucha que ni siquiera ha probado jamás la ocra. Se trata de una especie de vaina, un fruto en forma de punta que tiene una sección que podría ser pentagonal y con unas semillas inmaduras dentro. Su carne contiene un mucílago, una especie de gelatina, que por cierto es muy saludable para todo nuestro tracto digestivo. Pero esa misma gelatina lo que hace es una función de espesante en muchos platos. Hay gente a quien la textura no le acaba de convencer. Si ese es tu caso, entonces puedes optar por preparar la ocra o bien seca, deshidratada, para hacerte unos chips, o frita o tostada. De estas 3 formas, esa sensación gelatinosa se va por completo. En casa nos gusta mucho y es un recurso muy útil para añadir algún estofado, por ejemplo, y así acabar de ligar la salsa. Se cultiva mucho en la zona de India, Pakistán y los alrededores, pero también en África. Y los esclavos africanos llevaron este cultivo hasta Estados Unidos, donde también es bastante popular, sobre todo en la zona del sur. Y esta variedad, la variedad burgundy, es especialmente bonita porque esas vainas y partes también de la planta, como el tallo, son de un color rojo oscuro. La inventó
Leon Robbins en la década de los 80 en la Universidad de Clemson, y hoy en día ya se ha convertido casi en un clásico de los mercados de agricultores en Estados Unidos. Las ocras son de la familia de las malváceas, igual que las malvas, por ejemplo, pero también que los hibiscus. Y es que su flor, que es preciosa, nos recuerda mucho a la flor de hibisco. Por eso, más allá del fruto, que está muy bueno, y la cosecha que van a obtener todos los socios del Club de la Semilla de ocras este verano, también van a aportar una planta de un género que es poco habitual en nuestro huerto, y esto siempre nos interesa, y además unas flores que son muy bonitas, abiertas y que atraen a gran cantidad de polinizadores. Hemos esperado hasta marzo para enviarla porque es una semilla que requiere bastante temperatura para germinar. Además, en el huerto requiere un lugar a pleno sol. Es una de esas plantas que tolera extremadamente bien las altas temperaturas. Eso sí, ten en cuenta que puede llegar a medir 2 metros al final de la temporada, así que asegúrate un lugar donde la planta te quepa. Y durante toda la temporada vas a ir cosechando poco a poco, cada 2 o 3 días, nuevos frutos. Y una cucurbitácea, como no podía faltar. En este caso, una que cultivamos el año pasado con gran éxito, y se trata de la calabaza Sweet Dumpling. Es de la especie Cucurbita pepo, así que cuidado si tienes otras variedades de esa misma especie de Cucurbita pepo, porque podrían cruzarse entre ellas. Eso sí, hicimos un vídeo hace un tiempo para enseñarte cómo evitarlo polinizando manualmente las flores, que te lo dejo por aquí y en la descripción del vídeo por si quieres consultarlo. Hemos escogido esta variedad porque nos parece muy interesantes las calabazas de porte pequeño, como esta, ya que eso nos permite emparrarlas en vertical y así ahorrar bastante espacio en nuestros huertos domésticos. Además, esta tiene un fruto que es súper bonito. Tiene tonos marfil que contrastan con tonos verde oscuro. Parece como una calabaza variegada. Además, si se llama Sweet Dumpling, ya lo habrás adivinado, es una calabaza muy dulce. Es probablemente el atributo que más destaca. Pero es que también es muy agradecida porque es una de las variedades que antes se cosechan en el huerto, así que no hay que esperar tantos meses para obtener las mejores y las primeras calabazas de la temporada. Eso sí, hay una contrapartida. Las calabazas Sweet Dumpling no se conservan mucho más de 4 meses, así que no serán las calabazas que vas a estar comiendo hasta la primavera. Pero durante el verano, el otoño y una parte del invierno tendrás un montón de calabazas porque es muy productiva, extremadamente dulces. Y otra variedad que me hacía muchísima ilusión compartir también porque es un cultivo que consideramos muy interesante, pero que aún en nuestros huertos parece que no ha calado, y es el sorgo, en este caso la variedad Iowa Sweet. Y es que el sorgo es un cereal, pero es un cereal muy productivo, parecido al maíz, una de esas opciones que sí me parecen interesantes en el huerto doméstico. Además, son plantas del tipo C4. Hicimos un vídeo explicando la diferencia entre las plantas C3, C4 y las plantas CAM. Y si recuerdas, justamente las plantas tipo C4 son las mejor adaptadas a las altas temperaturas y a las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo cada verano. El sorgo produce unas plantas enormes que pueden superar los 2 metros de altura, aunque no siempre llegan a ser tan altas. Más o menos podrían parecerse a una planta de maíz. Sus granos
es muy fácil recolectarlos, ya que a diferencia de otros muchos cereales, estos no necesitan ser pelados. Simplemente si batimos sus panochas sobre una malla, obtendremos debajo los granos ya directamente preparados para comer. Esas mismas panochas son muy bonitas, especialmente en variedades como la que estamos enviando. Por eso también se pueden usar en arreglos de flores secas, por ejemplo. Pero por si todo esto fuera poco, a mí del sorgo me gusta especialmente que es un cultivo de doble o triple o incluso más usos. Y uno muy interesante está en el tallo, y es que contiene una savia extremadamente dulce, así que podemos hervir los tallos, dejar reducir ese agua y tendremos un sirope de sorgo casero perfecto para endulzar los postres. Yo lo veo como un cultivo que está a medio camino entre el maíz y la caña de azúcar. En África, por ejemplo, también se utiliza para teñir la ropa, es una buena planta textil. La variedad Iowa Sweet es justamente una variedad muy versátil porque produce una buena cantidad de cereales. Con unas pocas plantas ya podrás comer sorgo unas cuantas veces. Además, también se cultiva porque su savia es muy dulce, es una de esas variedades para extraer el sirope, y por si todo esto fuera poco, es de color oscuro, tiene muchos pigmentos y por eso es también indicada para teñir. La siguiente variedad de la que te quiero hablar es el cucamelón. Es una planta que cada vez es más conocida en los huertos domésticos. Y no es para menos, porque es agradecida, es muy productiva, sencilla de cultivar y además súper curiosa. Si aún no la conoces, te diré que es un fruto algo similar a un pepino, mucho más pequeñito, de una forma ovalada y que puede comerse de un solo bocado. Su piel es crujiente, puede comerse perfectamente y en el interior hay más bien poca carne y mucho gel. Por eso, al comerlos de un bocado, tiene esa sensación de una explosión en la boca cuando le hincamos el diente. Puede crecer perfectamente en suelo y en maceta. Ten en cuenta que esta planta produce un tubérculo bajo el suelo y si no lo arrancas rebrotará año tras año, con lo cual escoge un buen lugar porque es posible que la tengas ahí de forma permanente durante unas cuantas temporadas. Provéele un lugar para que trepe cómodamente y piensa que es una planta que puede llegar a tener unas dimensiones considerables. Le encanta el pleno sol. Y por último, decirte que sus frutos también se pueden comer encurtidos. A nosotros es como más nos gusta, como si fueran pepinillos en vinagre. No podía faltar en este envío alguna flor y hemos incluido la variedad Cosmos Seychelles Mix, una flor que no va a dejar indiferente a nadie que la vea. La primera vez que se tiene constancia de esta variedad es en un concurso de flores en Estados Unidos en 1930. Tiene la característica de unos pétalos en forma tubulares, hacen una forma como una especie de cono o trompeta que es muy vistoso y muy distinto a las otras variedades de Cosmos. Sus colores van desde el blanco al rosa o magenta y pasando por distintos puntos intermedios. Pueden llegar a medir hasta 1 metro de altura y van a estar floreciendo durante todo el verano. Ya sabes que los Cosmos es una de esas flores que no puede faltar en nuestro huerto, entre otros muchos motivos porque su polen es extremadamente nutritivo y va a alimentar a todos esos insectos depredadores en los momentos en los que no encuentren presa. Pero eso sí, ten en cuenta que se puede cruzar con otros Cosmos. El mes pasado enviamos otra variedad de la misma especie, Cosmos bipinnatus, y serían susceptibles de cruzarse entre ellos, así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Podríamos cultivar uno al principio de la temporada y otro al final, o simplemente ponerlos juntos,
que se mezclen y entonces empezar ahí a crear tu propia variedad o tu propia mezcla de formas y colores para tu huerto. En cambio, no se cruza con otras especies como cosmos sulfúreos o incluso alguna de las otras especies de cosmos que existen. Nosotros este año estamos procurando cultivar el máximo de especies distintas de cosmos para que así al año que viene los socios del Club de la Semilla dispongan de un montón de flores distintas de cosmos con la seguridad de que no van a cruzarse entre ellas. Y ya por último, una variedad de campeonato, y nunca mejor dicho, porque hemos incluido la albahaca roja rizada. Se trata de una variedad que fue creada por Ted Terry, uno de los trabajadores de la famosa empresa de semillas Burpees, en la década de los 80. Además, sabemos el cruce que usó para generar esta nueva variedad. Lo que hizo fue cruzar una albahaca de hoja rizada con la albahaca Dark Opal, una albahaca muy oscura, y lo que pretendía obtener era justamente eso, una albahaca de hoja rizada y color oscuro. El cruce fue muy fácil de conseguir, de hecho en Burpees tenían una especie de chiste en el que decían que las albahacas son muy promiscuas, porque es una planta que tiende a cruzarse, a hibridarse con mucha facilidad. Solo 4 años después de la creación de esta variedad, del primer cruce, ya fueron capaces de ponerla en el mercado y casi todo ese tiempo lo tuvieron que dedicar a multiplicar semilla, porque todo el proceso de estabilizar la variedad fue sencillo y rápido. El mismo año que salió al mercado, creo que fue en 1987, ganó el primer premio, el All American... Bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero uno de los concursos más importantes de flores ornamentales de Estados Unidos, pues esta variedad ganó el primer premio. Y es que no solo es deliciosa en cocina, porque se utiliza básicamente en alta cocina, sino que también es una planta preciosa, muy apropiada para buquets de flores, por ejemplo, arreglos o, ¿por qué no?, para decorar tu huerto. Además, una curiosidad muy interesante y que le da un punto extra de emoción. 8 de cada 1000 plantas actualmente aún presentan un fenotipo totalmente distinto. En lugar de ser plantas de color oscuro y con la hoja rizada, aparecen plantas o totalmente verdes o variegadas, que me parece que sería precioso obtener una planta de albahaca variegada y que representara justamente ese pequeño porcentaje. Ya sabes, 8 de cada 1000. Pero claro, en el Club de la Semilla, con 700 socios y socias, pues hemos enviado muchos miles de semillas. Me pregunto cuántas plantas variegadas van a aparecer. Eso sí, si tuvieras una, procura guardar semilla de esa, porque me parece muy interesante si alguien pudiera llegar a obtener una variedad estable de albahaca variegada. Hasta el momento se ha intentado, pero no se ha conseguido con éxito. Pero eso no quiere decir que no podamos conseguirlo en cualquiera de nuestros huertos. Nosotros, para que no se nos cruce con otras variedades, este año no podemos sembrarla en el huerto. Tenemos otras albahacas muy interesantes para los siguientes envíos o siguiente temporada del Club de la Semilla. Eso sí, estoy deseando ver fotos de los socios y socias con sus albahacas rizadas y oscuras y, si hay suerte, alguna variegada. Y hablando de fotos de los socios y socias, me hizo muchísima ilusión ver en el chat de Telegram del Club de la Semilla que ha habido una persona que ya ha cosechado la primera remolacha mamut y ha pesado más de 2,5 kilos. Y eso que se dice que esta variedad de remolacha, cuando realmente crece, es a partir del primer año. O sea que si se hubiera esperado, no quiero ni pensar lo que hubiera llegado a crecer esa raíz.
Estoy seguro que en los siguientes meses iremos viendo remolachas mamut enormes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido interesante. Ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo estás, dale al pulgar para arriba y nos vemos en el siguiente vídeo.